Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. Comenzamos. El tema de hoy es el poder de la oración de fe, parte 3. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia. Y saludamos a todos aquellos que ya están conectados a través de Ondas de Vida 1440 de AM. Y también a los que ya están a través de las redes sociales, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo y sean bienvenidos. Déjenme mencionarles una línea telefónica disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente. 272-705-4430. ¿Vale? El día de hoy vamos a continuar con un tema que está titulado El poder de la oración de fe, ¿vale? Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Caro, guíanos en una oración y vamos a comenzar con el tema El poder de la oración de fe. Adelante. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la vida que tú nos permites, Señor. Gracias por este nuevo tiempo, Señor, en el cual tú nos hablarás claramente, Señor, para dónde quieres que vayamos, Señor. Y nosotros, Señor, estaremos atentos escuchando tu voz, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está conectados por este medio, Señor, también por YouTube, Señor, y los que también después escucharán esta palabra que ya tú tienes preparada para nosotros, Padre. Dejamos el lugar a tu Espíritu Santo, que sea el que nos guíe en todo tiempo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Oye, Caro, ¿cómo podrías en pocas palabras definir sencillamente qué es la oración? Comunicación, comunicar, hablar con Dios, con el Señor. En la parte gramatical en la escuela, pues nos enseñaron, ¿no? Una oración se compone de, y por ahí nos dieron 3 elementos. Ahorita lo estoy recordando, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, pero predicado eran. Predicado, ¿no? Pero bueno, la importancia es, pues, es lo que nos sirve para comunicarnos, ¿no? Y exactamente estos elementos se conjugan justamente cuando se trata de la parte de hablar con Cristo o Cristo con nosotros. De alguna manera hay que establecer una comunicación. Si nos vamos nosotros a lo que dice la palabra, acuérdate que nosotros nos comunicamos con el Señor a través del Espíritu Santo. Muy importante. Una comunicación eficaz tiene que ser una comunicación clara, precisa, bien dirigida con el Señor. Ya lo decíamos, simplemente lo recordamos una vez más. Cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, los llamó a través de una oración. Simplemente les dijo, síganme. Un verbo, síganme. Y los haré pescadores de hombres. Así comienza Mateo, cómo va conduciéndonos en el principio de esto. Y comienza la comunicación entre el Señor y aquellos a quienes Él llama. Comienza la comunicación entre el Señor y aquellos que lo buscan. Y no es fácil, ¿eh? Dar un paso de fe, porque Jesucristo nos llama, al principio es animante, pero conforme vamos caminando con Él, empieza por ahí el enemigo a meternos dudas. El enemigo de nuestras almas nos levanta gente en contra. Vemos en el Señor actitudes que no conocíamos. Estamos acostumbrados a vivir en el mundo, en donde definitivamente para que sea aceptado algo tiene que ser perfectamente comprobado.
físicamente. Entonces empieza el choque. Pero sin darnos cuenta, cuando empezamos a seguir al Señor, estamos nosotros obedeciendo a un llamado. Y la respuesta tiene que ser una respuesta de fe, una respuesta clara, una respuesta de compromiso. Recuerda que por ahí tenemos en la Biblia una enseñanza muy clara del Señor cuando dice: el que quiere construir una torre, siéntese primero, calcule y luego comience. No vaya a ser que a la mitad del camino le haga falta recurso, no la termine y los demás digan: miren, comenzó y no pudo terminarla. Y lo decía por lo siguiente, porque seguir a Cristo debe ser bien clara, ¿no? Primero piénsatelo, después analízalo, conócelo, abre tu comunicación con Él y día tras día conócelo. Y esto es lo importante, porque si nosotros vivimos con Él día tras día, el conocimiento de Él se va profundizando. Va poniendo condiciones, porque allí en la palabra también dice que el Señor vino a compartir con nosotros el Evangelio, o sea, las buenas noticias acerca del reino de los cielos. Acuérdate que cuando hablamos del reino estamos hablando de autoridad, estamos hablando de rey, estamos hablando de que en el centro del Evangelio del reino de los cielos está Jesucristo. Y este es el punto clave. Una oración de fe. La Biblia dice: la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Empezamos a accionar ya de manera formal en una comunicación con el Señor. Por supuesto, el apóstol Juan recoge esta verdad y luego dice: si oramos conforme a la voluntad del Señor, esa oración es cumplida, se cumple. Empiezan los obstáculos, porque, mira, te soy sincero, cuando yo comencé a conocer y a seguir en aquellos primeros pasos al Señor, sí, yo tenía una ilusión, yo decía, pues bueno, si la Biblia lo dice, hasta que en un momento dado alguien me habló y me dijo: el apóstol Juan dejó escrito en su primera carta que el que verdaderamente ore conforme a la voluntad del Padre, todo será hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo sé yo que la voluntad del Padre está claro en lo que yo voy a orar? Porque cuando uno es niño, ya sabes, primero pues pídele en una cartita a Santa Claus. Y el niño pues se suelta, llena allí, se le van dando las cosas, ¿no? El problema de la fe se va profundizando cuando yo pido cosas totalmente increíbles. Si cuando no conozco al Señor, sino simplemente lo uso para que me saque de un problema. Y realmente, pues sí, no se cumple y dice: no, Jesucristo no me funciona. Jesucristo no me funciona. Y ya se aparta. Pero no es eso, simplemente es el conocimiento de cómo debe de ir dirigida nuestra oración, con qué fundamento, con qué base. Esto lo podemos vivir en casa. Cuando nuestros hijos son pequeños, a veces se avientan unas peticiones que dicen: no, esta petición no cabe, ¿no? Definitivamente esto no va. Si nosotros aquí en familia de repente oímos lo que nos piden los hijos, que están usando una oración gramatical para hacernos una petición, decimos: esto no cabe, por lo tanto olvídalo, ¿no? Un niño que empieza a andar en bicicleta y te pide una motoneta: oye, espérame, eso no cabe definitivamente. O sea, no va de acuerdo a los planes que nosotros tenemos en tu educación, en tu desarrollo. Por eso, cuando hablamos del poder de la oración de la fe,
de una oración de fe es porque tenemos totalmente la certeza de que estamos orando con apoyo bíblico, conforme a lo que está escrito en la palabra. Aprendemos de él. Hay pasajes en donde está claramente, es decir, ilustrado cómo se dirigía el Señor al Padre, en qué condiciones se dirigía. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando le mandan decir al Señor que su amigo Lázaro está enfermo. ¿Tú recuerdas ese pasaje, Caro? Está enfermo. Y vienen y le dicen, oye, tu amigo al que amas está enfermo. Y esperaban que se fuera luego, ¿no? Entonces, fíjate, ahí viene una petición del Señor. Oye, las hermanas de tu amigo querido Lázaro te mandan decir que está enfermo. Ahí tienes una oración de petición clara. El Señor recibe la oración y en lugar de correr, se queda. Y luego cuando leemos, si seguimos, digamos, la historia bíblica ya del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, como dice, tenemos que ir. El tenemos que ir es una oración en la cual el Señor Jesucristo le está comunicando a sus discípulos cómo va a actuar ante esa petición. Debo ir. ¿Qué le contestan los discípulos? Caro, ¿quieres volver allá cuando te quieren matar? Fíjate, analízalo desde la perspectiva de la oración, del contenido bíblico. ¿Cómo van intercambiándose la comunicación entre el Señor y sus discípulos? ¿Cuál es el problema? El problema es que el Señor sabe lo que tiene que hacer. Los discípulos no tienen la revelación de lo que va a hacer y aplican una intervención basada en la lógica humana. El Señor dice, tenemos que ir. Ahí está, espiritualmente hablando. Contestan los discípulos, no hay que ir porque te quieren matar. Entonces dijo, ok, Lázaro duerme. Pues está dormido, se va a recuperar, porque en el sueño se recupera la gente. Fíjate, cómo realmente el problema es ese. El problema es que lo que me comunica el Señor, ¿en qué nivel lo tomo? ¿Lo tomo en el nivel emocional, espiritual? ¿O cómo lo tomo? Esto es algo importante. Entonces sí necesitamos entender esta situación. Ese ruidito de la impresora lo dejamos por un momentito ahí. Quién sabe qué nos está avisando por ahí el centro, pero bueno, voy a hacer caso omiso. Entonces, sí, es muy importante establecer ese nivel de comunicación. Si seguimos con el pasaje, entonces entendemos algo que es muy claro. Es decir, cuando Jesucristo dice, vámonos, resulta que si ves la otra página, dice, las hermanas lo esperaban a tiempo. O sea, la lógica humana. Le mandamos avisar al Señor que tiene poder para sanar, que venga a ver a su amigo y que lo sane. Acá, el propósito de las hermanas, ¿no? El Señor desde el propósito de vida espiritual, ok. Esperemos. Esto no se sabe. Pero cuando el Señor llega, en el espíritu, las hermanas lo atacan en la carne. Si hubiera estado aquí. Si hubiera estado aquí. Lázaro no habría muerto. Fíjate, ahí está. Una comunicación clara entre el propósito del Señor y aquellos quienes le lanzaron la invitación de ir a sanar a su amigo querido. Ahí tienes una confrontación muy clara
en donde todo mundo estamos reflejados. El Señor tiene un propósito. A nuestra petición, yo pienso cómo va a resolver o cómo me va a contestar, y el Señor a veces no contesta luego, y el Señor dice, ok, ya te escuché. Ahí está el problema de la oración de fe. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Las hermanas de Lázaro le mandan decir al Señor, díganle por favor que su amigo querido está enfermo. ¿Fue recibida esa petición o no? Fue recibida, definitivo. Pero yo creo que las hermanas dijeron, con nuestros mensajeros, Él se va a dejar venir. ¿Qué le estaban diciendo? Tu amigo amado está enfermo. Pues todo el mundo piensa lógicamente, oye, si amas a tu amigo, vas a correr a ver a tu amigo. Pero sorpresa, los mensajeros no llegaron con el Señor. Llegaron solos. Pasa un día, fallece Lázaro y luego el reproche. La pregunta es, los enviados de las hermanas de Lázaro dejaron al Señor una petición clara. La respuesta es sí. Tus amigas te mandan decir que tu amigo querido Lázaro está enfermo. Ahí está la petición. El Señor recibe esto, pero no actúa conforme a la intención de aquellas que le mandaron el aviso. ¿Me habrá escuchado el Señor? Nos habrá escuchado. Imagínate, tú como mujer que le mandas decir esto al Señor y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Fallece en un momento Lázaro. No, la decepción de las amigas, yo creo que rebasaba todo límite. Por eso cuando llega el Señor, acuérdate que luego una dice, oye, no te mediste, ya se murió, ya que vienes, ¿no? Debiste haber venido en el momento en que nosotros te mandamos decir. Pero fíjate la intención, cómo te va describiendo la Biblia paso a paso, con el único propósito de que confiemos cuando nuestra oración ha sido puesto delante de Él. Lo que tenemos que hacer es atar nuestros pensamientos. ¿Te acuerdas que en Isaías el Señor dejó algo muy claro que dice, mis caminos no son vuestros caminos? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo creo que esto aplica más porque él cuando recibió el mensaje de las hermanas dijo, esto no va a acabar en muerte. Exacto. Entonces yo creo que los mensajeros fueron a decirle a las hermanas, no va a acabar en muerte, y vieron que se murió. ¿No? Claro, Fue no va a acabar en muerte. Ok, qué bueno que lo mencionas. No va a acabar en muerte. ¿Qué dicen los mensajeros? ¡Wow! Lo va a sanar. Sorpresa. No llegó a tiempo. Por eso fíjate cómo la Biblia te da testimonio de que una sale al camino, le dice, oye, ya murió, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Y cuando llega viene la otra, ¿no? Oye, lo mismo. Es decir, hay muchos obstáculos para una oración de fe. Cuando yo estoy totalmente pegado con el Señor y mi oración de fe la recibe, ¡uy, cómo cuesta esperar! Es muy duro. Es flaquear, es llorarle al Señor, es insistirle al Señor. Es difícil. Muy, muy difícil. Voy a tratar de ser claro en esto.
A ver, yo le mando decir al Señor Jesucristo, de quien yo confío, sabiendo de su deidad, sabiendo de su soberanía, algo, un mensaje, una petición, Pau. Pero en mi mente humana no sé cómo va a actuar. Yo espero que actúe de determinada manera. Y te estoy hablando como pastor también. Yo espero, como pastor, que actúe de una sola manera. Pero la respuesta no te llega. Empezamos a flaquear en la fe. Entonces, cuando el Señor no responde a la petición que le puse a sus pies y no se da conforme a mi pensamiento humano, a mi propio razonamiento lógico como ser humano, comienzo a dudar, comienzo a llorar. Es muy difícil, muy difícil. Tienes el caso de Pedro, cuando en la embarcación el Señor viene caminando sobre el agua y Pedro muy valientemente le dice, si tú eres, di que yo vaya a ti. Fíjate cómo está estructurada la oración, la estructura. Viene caminando sobre el agua, el Señor les dice, no se asusten, porque la Biblia dice que creyeron que era un fantasma. Por cierto que cuando yo leí por primera vez el pasaje dije, la Biblia reconoce fantasmas. Porque ahí lo dicen, ¿no? Es un fantasma o un espíritu, bueno, en otras versiones. Entonces, viene la declaración del Señor. Soy yo, no tengan miedo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Si eres tú, ordena que yo vaya. Pero fíjate en la composición de la petición de Pedro. Si eres tú, ordena que yo vaya. Pero Pedro estaba contemplando caminar sobre el agua, porque lo vio caminando sobre el agua y dijo, ¿y cómo llegaste? Si nosotros venimos en la embarcación, en la barca. Tenía que ser por el agua. Entonces ahí va el reto, ¿no? Ahí viene la oración de Pedro. Si eres tú el Señor, ordena. O sea, fíjate, cuando le dice ordena, está reconociendo el poder sobrenatural de Jesucristo. Ordena que yo vaya, porque si tú me ordenas, yo te obedezco. ¿Qué pasó? Platícanos, ¿qué pasó? Pues sí, caminó un poquito. Se bajó de la embarcación y empezó a caminar sobre el agua. Entonces, si aquí paramos la película, métete conmigo en la oración de fe. El Señor se identifica y dice, tranquilos, soy yo. Viene la respuesta de Pedro a través de su oración. Si tú eres, manda, y dice, manda, o sea, ordena que yo vaya y voy. Ahí está. ¿Qué dijo el Señor? Vale, ven. Fíjate, Pedro sabía que si el Señor le decía ven, es porque el Señor tenía el pleno gobierno de la situación para que Pedro llegara caminando a él. Si tú paras la película, fue impresionante. ¿Por qué? Pues porque simplemente Pedro está obedeciendo al llamado de algo que pidió. Ven. Pero dijo, no, de aquí soy. Arrebatadamente se baja de la embarcación, empieza a caminar, en eso le llega el viento y lo empieza a mover. ¿Y qué pasó, Caro? Duda. Se hundió. Se hundió. Entonces, ¿cómo describirías tú? Ok, en ese pasaje yo aprendo que el Señor me contestó a lo que yo pedí. Empecé a caminar conforme a su respuesta.
pero no me mantuve. Como se me hizo ilógica la respuesta, dejé de creer. Entonces, ¿cómo clasificarías ese pasaje en cuanto a la oración? ¿Cómo lo clasificas? ¿Una oración de fe? Pues al principio sí, pero luego, no, pues al final no. Y es muy duro, es extremadamente duro, porque si el Señor recibe la oración, espero su respuesta. Pero no está actuando, espero su respuesta. Claro, ante una oración de este tamaño, vale la pena en un momento dado que le digamos, Señor, estoy dudando, auméntame la fe. Esto también lo vemos en otro pasaje. Cuando el Señor estaba en lo alto de la montaña con 2 discípulos y baja y había un alboroto abajo porque había un niño allí con un problema de demonio y los discípulos no pudieron. Sin embargo, el Señor, platicando con el papá de este joven, dijo, yo sé que tú puedes, ¿tú crees? Dijo, yo sí creo. Y dice, aumenta mi fe. Y Pau lo liberó. Es muy difícil sostenernos sostenernos creyendo que si la oración que yo emití al Señor la recibió, la respuesta es del Señor. Híjole, pero a veces tarda y tarda y tarda y tarda y no llega y no llega. Es decir, calma, tranquilos, yo soy el Señor. O sea, tú me dejaste tu petición, ¿crees que yo puedo? Sí, ok, confío. Oración de fe al principio, oración de no fe cuando yo decido actuar por mí. El apóstol Pedro, Pau, dejó de creer. Fíjate lo que es triste. Si el Señor dijo ven, entonces debemos entender que el Señor dijo, si yo te lo digo, voy a abrir las condiciones para que tú camines sobre el agua. Ven. La respuesta de 3 letras, ven, garantiza que el Señor está en el asunto. Ven. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Quién sabe? Pero Él dijo, ven. Bueno, sí, yo lo empecé a hacer, pero no, es que no hay pero. En el momento en que la respuesta de la oración o a la oración que yo emití al Señor es bien recibida conforme al propósito del Señor, porque tomé la base bíblica para pedirle, el Señor recibe tu oración. Ok, recibo tu oración. Espera. La palabra espera, qué larga a veces, porque la mente humana dice, no va a llegar a tiempo, no, algo hay, no. Entonces, flaqueamos, dudamos, y en un momento dado estamos orando 24 horas al día como queriéndolo apresurar, ¿no? El Señor dijo algo claro, allí en Lucas capítulo 18, dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles, y ahí viene el punto clave de la enseñanza, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Yo voy a pedirle a Carlos que nos lleve a Lucas capítulo 18, verso 1, y lo vamos a analizar, hermanos, porque estamos en tiempo de meternos duro con el tema de la oración. Entonces, Carlos, por favor, Lucas 18, ahí está. Ahí está proyectado. Vamos a meternos un poquito en el contenido de esta enseñanza. Jesús les contó a sus discípulos
una parábola para mostrarles que debían orar siempre y que dijo, sin desanimarse. Eso es perfectamente claro. Ahí está. Muy claro lo que el Señor ilustra. Sin desanimarse. Lo primero que se me ocurre es, ok, ¿a quién se lo contó? A sus discípulos. Bien, ¿y quién es un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo podríamos definir quién es un discípulo de Jesucristo? Yo estaba pensando en ello y tomé nota de algunos puntos claves que vale la pena analizar. El primer punto que yo expongo es la oración de fe sale del corazón del verdadero discípulo de Jesucristo. Es algo íntimo. Y verdadero discípulo. Ok. Un discípulo es un seguidor de su maestro. Si nosotros vemos una definición, pues vamos a acabar resumiendo como esto, ¿no? Un discípulo de Jesucristo es que lo considera a Jesucristo su maestro. Entonces, hay una comunicación abierta entre el maestro y los seguidores. La comunicación tenía que profundizarse. Estaba el Señor viviendo en carne propia aquí dentro del territorio del mundo del planeta Tierra. Y a sus seguidores les dice, tienen que orar siempre. No se desanimen. Sigan orando. Sigan orando. Sigan orando. Pero dice, sin desanimarse. ¿Por qué lo dice? Porque sabemos que es muy fácil que cuando no viene una oración rapidita, el desánimo empieza a surgir. Empieza a apagarse el fuego de aquello que le estoy pidiendo al Señor. Me empiezo a desanimar, empiezo a perder la confianza y esto es como un muro que detiene el crecimiento de mi fe. Hermanos, no es fácil. Necesitamos tomar en cuenta que si somos seguidores de Jesucristo y Él recibe nuestra oración, Él va a responder. Pero dejemos de estar pensando cómo, cuándo, dónde, a qué horas. No, Él es el Señor y Él sabe en qué momento va a responder. Un verdadero seguidor de Cristo sabe quién es Jesucristo. Tiene la revelación de quién es Jesucristo. Un verdadero discípulo o seguidor de Jesucristo escucha su voz. Escucha su voz y dialoga con Él. Esa es la oración. Un verdadero discípulo de Jesucristo recibe enseñanzas directas de Jesucristo. El Espíritu se encarga de comunicarnos de manera directa las enseñanzas del Señor. Es el tiempo de creer sin ver. Es el tiempo de confiar. Es el tiempo de cerrar filas con Él. ¿Por qué se llama el engañador? Pues porque Satanás es especialista, hermanos, en tender trampa y la pone de manera consciente y caemos de manera consciente. Entonces, allí, gracias Carlos, ahora regresamos a Lucas capítulo 18. Cuando empezamos el tema de la oración, yo les decía que el capítulo 18 trae mucho contenido sobre la oración, porque nos lleva de la mano
para establecer los fundamentos que necesitamos para poder actuar conforme a lo que dice la Biblia. Entonces dice, les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles. Este es un punto clave, mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Ahí está. ¿Qué nos pide el Señor? Orar siempre. Oye, aun cuando tengo duda, siempre. Aun cuando creo que ya va a llegar tarde, siempre. Pero sin desanimarse. Y luego viene la parábola de la viuda insistente al juez. Pero si vamos al versículo 6, Carlos, por favor, fíjense en lo que está ahí encerrado en el verso 6. Continuó el Señor. Después de la parábola, continuó. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Vamos a ver el verso 7. Sigue la enseñanza. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Fíjense en el secreto que está revelando ahí el Señor. A veces sí, ¿no? Número 1 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Un discípulo es un escogido del Señor. Y ahí está, un verdadero discípulo es un escogido del Señor, a los que Él llama. Él llama a todo el mundo, pero pues, lamentablemente no lo quieren. Habla de justicia. O sea, la justicia tiene que ver con obrar justamente respondiendo a la oración. Pero fíjense la otra enseñanza, que claman a Él día y noche. Continua la oración, día y noche, orando. Señor, espero tu manifestación. Señor, confío en ti. Señor, tú eres Dios de poder, tú eres, etcétera. Lo que quieres decirle. Y luego dices, el Señor se tardará mucho en responder. Oigan, son palabras auténticas de Jesucristo que tenemos que hacer nuestras. Palabras conscientes. Fíjense que hubo un momento cuando el Señor enseñaba a sus discípulos sobre la oración, en que dijo el Señor, ya dejen de estar pidiendo por los zapatos, ya dejen de estar pidiendo por la ropa, ya dejen de estar pidiendo por la comida. Eso nuestro Padre Dios lo sabe y se los va a dar, porque es nuestro Padre y sabe que lo necesitas. Cambien ya su oración, o sea, vámonos más para adentro. ¿Se tardará mucho en responderles? Versículo 8. Les digo, y ahí viene, miren, ahí está la respuesta, pero ¡pum!, contundente. Les digo que sí les hará justicia. ¿Qué está diciendo? Aunque tú no lo creas, ¡pum!, va a actuar. Pero fíjense que Él, como el Hijo de Dios, está determinando con una expresión así que el Padre va a actuar de acuerdo a tu oración. Que no va a actuar como tú quieres es otro boleto, pero Él está actuando. Les digo que sí les hará justicia. Yo, su Hijo, lo firmo. Y luego dice, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y ahí está el punto clave. ¿En qué nivel de fe estás caminando en estos días? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Saben por qué lo acentúa? Porque en el capítulo 17, justamente a partir de el verso 20, 17-20, realmente el Señor empieza a anunciarles cuáles son las señales claras, señales muy claras, que en un momento dado tenemos que comenzar a comprender
en donde anuncia su regreso. Entonces pasas la página al capítulo 18 y en el capítulo 18 está atacando: no dudes, cree solamente. No dudes, cree solamente. Ora 24 horas al día. Mantente en comunicación conmigo. Atento, atento, atento. Se va a cumplir, se va a cumplir. Eso es lo que le está diciendo. Por eso dice: orar siempre, orar siempre, orar siempre. Esto es lo que tenemos ahí en el capítulo 18, a partir del verso 11. Bueno, déjame leer los versos 12. Vamos a ver, Carlos. Vamos al capítulo 18. Ahí en el verso 11. Muy bien, encontrará fe en la tierra. Ok. Aquí, a partir del verso 11, encontramos algo relacionado con la oración. Y lo que está mostrando aquí el Señor a partir de este verso, dice, Carlos, ¿nos llevas al verso 9, por favor? Ahí viene la presentación del tema que va a tratar sobre la oración el Señor ahora. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos. Qué duro, ¿eh? Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Vamos al verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Otra parábola para enseñar. Uno era fariseo, en pocas palabras, un hombre de alto nivel en la religión judía que conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. El otro, un recaudador de impuestos, un hombre despreciado por el pueblo judío, porque trabajaba para el Imperio Romano, pero además, siendo judío, trataba de sacarle a los hermanos judíos la mayor cantidad de dinero que podían pagar. Llevaba las cuentas, cobrador de impuestos. Perfecto. El fariseo, el que se calificaba a sí mismo como autorizado, se puso a orar consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ya está calificándose, o sea, ya está sacando sus credenciales. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ahí está el punto clave. Luego dice, ayuno, ahí está otra tarjeta de presentación, mi credencial. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy mi diezmo de todo lo que yo recibo. O sea, mira, Señor, con esto yo me presento delante de ti. Versículo 13. En cambio, este recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. Y ahí viene su autocalificación. Yo soy pecador. Pum. Abre su corazón y se presenta. Yo soy pecador. Verso 14. Les digo, y ahí viene la enseñanza del Señor, que este varón que se reconoce pecador y se humilla, y no aquel que saca sus credenciales, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, si ustedes leen nuevamente antes de irse a la cama esta noche, esto, ahí está, Lucas capítulo 18, y está a partir del verso 9. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. Nosotros a veces consideramos
totalmente al revés de la enseñanza de Cristo. Oye, no, hombre, este conoce la Biblia, este sabe un montón, este sí diezma, este sí tiene cómo presentarse delante del Señor. Dijo el Señor, ¿eso es lo que tú dices? Pero yo conozco el corazón. Yo conozco el corazón. Y no es lo que tú dices. Es el que se humilla. Es el que se reconoce pecador. Y acuérdense, pecador tiene mucho que ver con la separación de Dios, y los pecados pues, es la consecuencia de esa separación de Dios. ¿Por qué lo establece el Señor? Porque está estableciendo las reglas de una oración eficaz. Está estableciendo, o sea, no se vayan conforme al mundo. En el reino de los cielos hay otras reglas. Hay otros puntos que tienes que tomar en cuenta. Les digo que este hombre que se humilla y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra regla sobre la oración. Es muy impresionante, hermanos. De veras, este capítulo 18. Luego, vámonos al verso 15. Fíjense, ya cambió el tema, pero sigue con el tema de la oración. Miren el 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Y ahí lo voy a dejar porque hay que analizarlo. La misma palabra del Señor, la Biblia, nos está enseñando algo. Que al Señor le llevaba niños pequeños a Jesús para que los tocara. Es normal, la gente la adulta no, si es el Mesías que toque a nuestros hijos. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué estamos viendo allí? La primera pregunta que se me antoja es, entonces los discípulos tenían el poder para determinar quién se acercaba al Señor. Según lo que yo leo, sí. Entonces, los discípulos a quienes el Señor les estaba enseñando los secretos de una oración de fe, intervenían y dictaban ellos las reglas. Vamos a ver el verso 16. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, ¡Ey, dejen que los niños vengan a mí! No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¡Pau! En otras palabras, está diciendo el Señor, ¿quién eres tú para prohibir? ¿Quién eres tú? Tú eres un discípulo mío, pero no tienes derecho a legislar sobre lo que yo soy. Tú eres un discípulo, sígueme tú, pero no te estés tomando atribuciones que yo no te doy. ¿Cómo se quedarían los discípulos? Número 1, que los niños no se acerquen. Número 2, dijo el Señor, que se acerquen. ¿Qué está estableciendo? No es lo que ellos dicen, es lo que yo digo. ¿Por qué se toman la confianza de que sin consultarme estén prohibiendo o dando o quitando? Punto. Síganme ustedes. El Señor soy yo, dice el Señor. No impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Miren, un niño cree, un niño depende, un niño pide, un niño tiene fe. El mayor no tiene fe, pierde todo por las experiencias tan difíciles que en el desarrollo de la vida tuvo que adquirir. Pero un niño confía. Cuando un niño recibe la promesa de papá que el domingo me va a llevar a no sé qué, a Chapultepec, el niño sabe que el domingo va a ir a Chapultepec porque papá se lo dijo. Y lo que espera es que el domingo lo lleve a Chapultepec. El niño no te cuestiona, a ver, ¿en qué me vas a llevar? Que vamos a ir a Chapultepec. No, el niño dice, papá dijo que vamos a Chapultepec y vamos a ir a Chapultepec. Y ahí está, el niño cree. La decepción es cuando papá no les cumple.
Que bueno, la verdad es que los que fuimos criados fuera del camino del Señor recibimos muchas promesas no cumplidas y pues de ahí también viene el flaqueo en cuanto a la fe, la desconfianza, la inseguridad. Pero dice el Señor, como los niños, cada uno de ustedes, no importa los años que tenga, tiene que entrar en el reino de los cielos. Ahí está el punto clave. En ese verso 16 y en el verso 17 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera va a entrar en él. O somos como niños, mis hermanos, o no. Todas estas reglas son muy oportunas. No terminamos, Digo, esto tiene que continuar. Tenemos que seguir analizando todo esto. Pero es un punto clave. Como niños, pedir creyendo, pedir esperando la llegada del día. Cuando a un niño se le promete algo, ni duerme de emoción de que ya va a llegar el día. Y está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Rescatamos estas enseñanzas, hermanos, seguiremos trabajando en ellas, leyendo, permitiéndole al Espíritu Santo que nos vaya llevando de la mano, porque justamente en estos tiempos los seguidores de Cristo tenemos que estar firmes en la oración. Los seguidores de Cristo tenemos que permanecer todo el día orando al Señor. Los seguidores de Cristo no podemos darnos el lujo de perder la fe. Al contrario, somos verdaderamente representantes del Señor aquí en la tierra y tenemos que actuar conforme a Él. Tenemos que unirnos, hermanos, unirnos con el Señor. Por eso en Juan 15 dice, porque separados de mí nada podrán hacer. Es el tiempo. Nos está preparando para situaciones que aún no vemos, pero que van a llegar porque están anunciadas. Sigan leyendo el capítulo 18 y van a ver cuántas enseñanzas hay relacionadas con la oración. Esto es lo que el Espíritu me ha dado y continuará dándonos conforme sigamos ahondando el tema de la oración. Quédense con esta enseñanza en su corazón. Compártanla. No se la guarden. Somos representantes de Jesucristo en la tierra para fortalecer a otros con la palabra, animarlos, presentar un evangelio real, ayudarle. Somos colaboradores del Señor, no estorbos del Señor. Metámonos en eso. A eso hemos sido llamados. Quédense con esta enseñanza, guarden esta enseñanza en su corazón, cierren sus ojos. Vamos a decirle, Señor Padre, gracias por estas enseñanzas, fortalécenos en la fe, Señor. Necesitamos crecer en el creer. Señor, gracias porque tienes buenas enseñanzas para nosotros, porque tu Espíritu Santo nos muestra el camino de una verdadera fe, una fe eficaz a prueba de fuego. Señor, aquí estamos. Como siervos tuyos, como colaboradores tuyos, aquí estamos, Señor. Fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén. Amén. Hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.